Bienes raíces. En Arizona, Mi Casa Radio. Hoy vamos a hablar de cuándo es el mejor tiempo para que tú pienses en una inversión en un bien raíz. Bueno, yo soy Marta Navarro y a eso es a lo que me he dedicado por 24 años. Y hay muchas fórmulas. Hoy mismo tú te pones en Google y puedes empezar a aprender cómo ser un inversionista en bienes raíces. ¿Cuáles son mis experiencias, mis recomendaciones que voy a poner aquí hoy? La historia de algunos clientes. Mira, algo importante, tú ya compraste tu primera casa y dices, ya tengo unos ahorritos, ¿qué hago con este dinero? Quiero llamar a Marta Navarro, quiero ver si este es un buen tiempo para hacer una compra de inversión. Si tú vas a hacer una compra de inversión con un préstamo, los préstamos para inversionistas exigen más enganche y también exigen más el interés. Pero si dices, bueno, yo voy a poner un buen enganche, no me interesa el interés, ¿qué debo de considerar para que esto sea una buena inversión? Bueno, hay una fórmula que no es lo que yo he trabajado, sino es una forma que es estándar, que es universal, donde los buenos inversionistas evalúan estas propiedades. Esta fórmula se le llama ROI o ROI en inglés. Es el retorno de la inversión. ¿Cómo evalúo si yo compro esta casa y si esta casa me va a dar beneficios por la inversión que yo tengo? Entonces, esto es una fórmula muy sencilla, te la voy a presentar aquí. Tómale una screenshot, un pantallazo, como decimos a veces. Revisemos juntos esto. ¿Cómo determinar si esta es una buena inversión? A eso se refiere estas tres letras ROI. Vamos a ver los ingresos. Vamos a decir que tú tienes una propiedad que rentas y te dice el que te la está vendiendo, mira, ya está rentada, esta propiedad más o menos se renta en $1,200 mensuales, ¿ok? Entonces, los ingresos de un año los vamos a poner aquí. Entonces, quiere decir que 1,200 lo multiplicas por 12 y ponemos esta cantidad aquí donde dice ingresos. Pero este dueño de la casa te dice, bueno, sí, en esto también hubo gastos en este año. Y yo te voy a compartir mis gastos que tuve durante el año anterior. ¿Qué gastos tenemos en una propiedad? Bueno, pues a lo mejor un mes no tuve quien me rentara la propiedad. También cambié el aire acondicionado. A lo mejor esos departamentos o esa casa, el dueño de la propiedad pagaba la luz o pagaba el agua. Tenemos que revisar qué es esto. El gasto de los impuestos, el predial. El seguro de esta propiedad, que también es un gasto anual. Esos gastos los ponemos aquí y los restamos. Ok, 12 meses de ingresos menos todos los gastos que tuve en el año. Esto lo vamos a dividir entre el gasto más grande que hiciste. Abajo dice gastos, pero esta palabra se refiere a la inversión que hiciste. ¿En cuánto compraste esa propiedad? Repito, ingresos de 12 meses, gastos de 12 meses entre el valor de la propiedad. Vamos a decir, esta propiedad te costó $350,000, $450,000. Entonces, primero, todos tus ingresos menos los gastos divididos entre el valor de la propiedad y ese resultado lo multiplicas por 100 y te va a dar una fórmula, una respuesta en un porcentaje. Entonces, el porcentaje que te da esto es el retorno de la inversión. Si el retorno de la inversión es buena o mala, bueno, según las reglas de los inversionistas, esto sería todo lo que es de más del 10% anual. Es un muy buen retorno de tu inversión. Entonces, revisa esta fórmula, tómale una fotografía, siéntate, evalúa y dices, bueno, yo ya tengo una propiedad. ¿De verdad me está dando lo que yo necesito de inversión, el retorno? ¿O estoy perdiendo mi dinero porque he metido más en gastos que lo que puede recuperarse? Los inversionistas por lo general saben que debe de haber un retorno de aproximadamente el 10%. Si es menos de ahí, ni siquiera les va a interesar comprar esa propiedad. Una fórmula más sencilla también sería si tú estás comprando esta propiedad con una hipoteca. Bueno, yo tengo que ver que al menos quede un poco de ganancia mensual. Una vez que pago la mortgage, pago la hipoteca al banco, me da el dinero el inquilino y me quede algo para ir ahorrando, porque ¿qué pasa? Eventualmente se va a descomponer el aire acondicionado, tengo que reparar alguna plomería, no sé, el calentón del agua. Todas estas reparaciones debo tener una alcancía, pero si
el pago de la hipoteca y lo que recibo de las rentas es lo mismo, ahí es fácil la matemática, no es un buen retorno de mi inversión. Entonces, checa tus números, conoce tus números, evalúa los números una vez que vas a pensar en una inversión. Los primeros inversionistas o los principiantes a veces hacen eso, compran una casita donde ellos viven y luego a los 2, 3 años compran otra casita y la primera la dejan en renta. Entonces, ¿qué voy a considerar en esta primera que dejo de renta? Bueno, volvemos a lo mismo. ¿Cuánto voy a recibir mensualmente de las rentas que al menos se liquide la hipoteca y me quede dinero de ganancia? Y después puedo hacer esta fórmula y decir, a ver, todos los 12 meses de ingresos de la renta, todo lo que se gastó este año, entre el precio de la propiedad por el 100. Y ese es el retorno de tu inversión. Entonces, muy importante esta figura que es ROI, el retorno de la inversión que tú tienes cuando compras una propiedad que es de inversión, que no es la propiedad donde tú vives, ¿ok? El siguiente tema que quiero tratar con ustedes es el fraude en los terrenos. Y esto es algo muy interesante. Hay fraude en muchísimas cosas. Hay fraude en las redes sociales, hay fraude en muchas cosas en las que tenemos que estar alerta. ¿Por qué está siendo esto muy popular? Aquí en Arizona ha estado creciendo mucho hacia las afueras, a las zonas conurbadas, y escuchamos, por ejemplo, terrenos en Buckeye, terrenos en Whitman, en Queen Creek, en Apache Junction, en Tonopah. Estamos vendiendo terrenos de 1 acre, de 5 acres, etcétera. Pero si tú estás siguiendo cómo están las ventas y tú dices, hace rato que yo estoy buscando un terreno y hoy mismo los terrenos en 1 acre, digamos Tonopah, estamos hablando ya más o menos de la avenida 355 hacia el oeste de Phoenix. 1 acre, por muy barato, va a estar en $100,000. ¿Qué pasa cuando tú ves un super anuncio que te dicen 4 acres por 25? Dices, es que no puede ser. Bueno, eso le acaba de pasar a uno de mis clientes. No en Tonopah, pero en Whitman. Él todo lo que ha comprado es Tonopah, pero le llegó ese alerta en el Facebook donde decía, vendo 4 acres por 25 en Whitman. Habló por teléfono, le dijeron exactamente qué parcela era. Él verifica que sí existe la parcela, me llama por teléfono, yo estaba súper ocupada, le digo, sí, parece que sí existe esa parcela, sí corresponde, solamente que tú me dices que el señor que te contesta el teléfono es un tal Robert y aquí está con un LLC, de tal forma que si es una compañía de Limited Liability, no puedo saber quién es el dueño. Entonces puede ser Roberto, puede ser Francisco, puede ser Obama, puede ser cualquier persona. Entonces el que está haciendo el fraude se va a percatar muy bien de darte muy bien el número de la parcela, o sea, para que tú digas y evalúas y dices, sí, sí es cierto, pero va a checar que no es una persona. ¿Por qué? Porque de esa forma él va a decir, yo soy el dueño, es mi LLC, es mi compañía la dueña. Pero ¿saben en qué momento lo descubrió? Cuando él hace una llamada, mi cliente pone a su cuñada para que le ayude a traducir, porque dice, a ver, yo estoy entendiendo, pero mejor alguien que hable bien inglés. Y entonces pone a la cuñada a traducir y todo, y este señor tiene ya mucha experiencia comprando y sabe que cuando tiene que amarrar el trato, como decimos, pues debe haber papeles y documentación, y aparte el dinero no va a una cuenta de un banco, el dinero va a la compañía de título. Cuando ellos están haciendo esta llamada de 3 líneas y todo parece muy bien y todo muy creíble, le dice el supuesto dueño de la propiedad, le dice, no te preocupes, solamente necesito que abras y que me mandes $500, te voy a mandar el enlace por WhatsApp. ¿Tienes WhatsApp? Sí, tengo WhatsApp, te voy a mandar el enlace para que tú abres este enlace, me depositas los $500, vamos a la compañía de título, te firmo y cerramos en 1 semana. ¿Qué les parece? Alertas cuando les manden enlaces o links, alertas cuando les dicen WhatsApp, ¿tienes WhatsApp? Te mando, comunícate conmigo. Hoy ya nos estamos comunicando aquí, tú y yo, en voz. ¿Para qué me quieres hacer una comunicación ahora por WhatsApp? ¿Por qué no por texto? ¿Por qué no te presentas en la compañía de título? En ese momento, él recibió el enlace, pero en ese momento bloqueó a esa persona. O sea, no puedes comprobar que él sea el dueño, y no quería ir a una compañía de título, que es donde se evalúa esa propiedad, la pertenencia o de quién es realmente esa compañía o ese LLC que es el dueño de esa propiedad. Además de eso, todo alrededor se estaba vendiendo por más de $100,000, cuando aquí te estaba por 4 acres $25,000.
O sea, es la super oferta. Le decían, es que nosotros reposeímos esta propiedad, fue un foreclosure, el señor la perdió y queremos recuperar la inversión, por eso le estamos dando barata. Las historias se las podría llevar 1 hora contándoselas. Tengan mucho cuidado porque todos están ahorita esperando que tú hagas esa llamada. Si abres ese enlace pueden robarte tu identidad, te roban cuentas de banco. Si tú les das los $500, pues a lo mejor nomás $500 perdiste, que es ya bastante. Pero no creas en estas llamadas y en estas publicaciones que la mayoría de las veces están en el Facebook. Ten mucho cuidado porque eso está pasando todos los días aquí en nuestro Valle del Sol. Si tienes preguntas, si quieres que yo te revise si es legítimo eso, puedo empezar a hacer un poquito de investigación, pero al final es la compañía de título la que también nos ayuda. Yo soy Marta Navarro, me encantaría poderte ayudar a tus compras aquí en Arizona o también en Puerto Peñasco, donde ya estamos teniendo mucho éxito. Bueno, vamos a continuar aquí en el programa que es Arizona, mi casa. Quédate con nosotros. ¿Necesita comprar su casa? No dude en llamar a la experta en bienes raíces, Marta Navarro, quien desde el año 2000 ha abierto las puertas a miles de familias que ya cuentan con su casa. El servicio y la experiencia de Marta Navarro le ayudan a realizar su sueño americano. Compra y venta de propiedades llamando al 623-341-6345 y en arizonamicasa.com. Marta Navarro le proporciona el metal más valioso, la llave de su casa. 623-341-6345.